Bueno, la intención mía de esta mañana no es convenceros de que hagáis MIPO para las fracturas de húmero próximo. Yo lo único que quiero es daros trucos por si algún día decidís hacerlo. ¿De acuerdo? Es una charla muy técnica, muy práctica. Tiene una introducción y luego voy a ir diciendo parte por parte cómo es la reducción y la síntesis de cada uno de los fragmentos, ¿de acuerdo? De la fractura. Esto no quita que luego las reducciones, las técnicas, se vayan solapando en la práctica, pero de una forma didáctica lo que he querido es separarlo para que cuando tengáis ese problema exacto sepáis qué podéis hacer. Seguro que hay muchos más trucos. Son 19 trucos en total. ¿De acuerdo? Y voy a empezar con el primero, que como es el primero es probablemente el más importante, y es la reducción. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una fractura y tenemos primero que tener una buena planificación porque vamos a tener un abordaje muy pequeño y tenemos que saber perfectamente dónde están todos y cada uno de los fragmentos. Primero para reducirlos y luego para saber qué tipo de osteosíntesis vamos a necesitar. Y segundo, ¿a dónde queremos llegar con esa reducción? Está el concepto de la silla de St. Gallen y es que nosotros tenemos un taburete con 3 patas. Cada 2 patas son las 2 tuberosidades, la tercera pata es la metáfisis medial, encima va a ir la cabeza y ese taburete, una vez que lo tengamos reducido, lo vamos a poner sobre la diáfisis. ¿De acuerdo? Este es el primer truco y probablemente el más importante, ya lo digo. Y lo segundo, como resumen, es que la osteosíntesis tiene que ser lo suficientemente estable para que esa reducción que hemos hecho, que va a darnos una función, permita hacer una rehabilitación precoz. ¿Y para eso qué vamos a necesitar? Una placa de bloqueo para dar mayor estabilidad, que sea poliaxial para que los tornillos nos vayan donde queremos que vaya, donde hay hueso, no donde quiere la placa, que a lo mejor ahí ese tornillo no nos hace falta. Y por último, si queremos que sea mínimamente invasivo, necesitamos que esa placa tenga una guía externa. ¿De acuerdo? Tercer truco, el abordaje. Muy importante, porque con este abordaje nosotros vamos a acceder al foco de fractura. Todas las fotos anatómicas, salvo que diga lo contrario, son hombros derechos, ¿de acuerdo? Para orientaros. De forma que a la izquierda, a vuestra izquierda está posterior y a la derecha está anterior, ¿de acuerdo? Para orientarnos. Entonces, vamos a hacer una incisión centrada justo en nuestro foco de fractura. Un dedo justo en el borde del acromion y unos 3-4 dedos, ¿vale? Unos 4 centímetros. Hacemos una incisión longitudinal y buscamos el RAFE. El RAFE tiene unas fibras blancas y que si hacemos la incisión por ahí, vamos a ver que al final del proceso, a pesar de que separemos mucho, no se van a desgarrar nuestras fibras y el deltoides va a estar intacto, ¿de acuerdo? Y una vez que lleguemos ahí, vamos a llegar al foco de fractura. Abriremos la bursa y sabemos por nuestra planificación que la tuberosidad mayor va a estar posterior y al fondo. La tuberosidad menor, si tenemos un fragmento de tuberosidad menor, va a estar medial y anterior y la diáfisis va a caer justo delante nuestro y en el campo, en la zona inferior. ¿De acuerdo? El cuarto truco, ¿dónde está nuestro nervio axilar? Bueno, pues el nervio axilar, si veis preparaciones anatómicas, está pegado al deltoides, a la cara profunda. No está culebreando libre entre la diáfisis y el deltoides, sino que está bien pegado. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nosotros hemos abierto esa bursa es irnos directos a buscar el nervio. Y el nervio lo vamos a tocar por palpación y lo vamos a señalar en nuestro abordaje para saber en todo momento durante la cirugía dónde está. Veis que hay un pequeño truco aquí, que es que la bursa hace un pliegue por detrás y lo podemos confundir con el nervio, ¿de acuerdo? Hay que ir un poco más distal y más lateral porque justo aquí esto es lo que estoy tocando, ¿de acuerdo? Ahí es donde está nuestro nervio axilar. Entonces, ¿qué hay que hacer para no lesionarlo cuando metemos la placa? Pues es el gesto este, ¿de acuerdo? Metemos la placa, la punta, justo contra la diáfisis, ¿de acuerdo? Y de esa forma nosotros vamos a ir siempre contra la diáfisis y vamos a dejar el nervio por fuera pegado al deltoides, ¿de acuerdo? Y luego, para la síntesis, lo que tenemos que hacer es marcar el nervio y luego usar los sistemas de vainas, que todos los sistemas que tienen MIPO tienen un sistema de vainas que de forma precisa van a evitar que se lesione el nervio axilar. Si hacéis todo esto, probablemente no tengáis lesiones del nervio axilar, ¿de acuerdo? Y empezamos con las tuberosidades, ¿de acuerdo? Vamos a ir punto por punto. Veis que la tuberosidad mayor va a estar ascendida muchas veces, lo que va a evitar o va a limitar la abducción si a ese paciente no le redujéramos la tuberosidad mayor, y luego va a limitar también la rotación externa, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es, en la reducción,
vamos a referenciar esas tuberosidades. Y este era el paso que más me costaba a mí al principio, tardaba muchísimo. Entonces, el truco para hacer esta sutura es, para coger el infraespinoso y el supraespinoso, lo que tenemos que hacer es una rotación interna y clavar un separador en la parte posterior, ¿de acuerdo? Como veis aquí. De esa forma vamos a poder acceder bien al manguito, vamos a dar una sutura, a lo mejor hay que dar 2 o 3 suturas de tracción para ir trayéndolo y cogerlo del manguito, y veis que la tuberosidad estaba medial y una vez que la tenemos traccionada la podemos llevar a su posición perfectamente, ¿de acuerdo? Este es el paso que técnicamente cuesta más, pero con estos trucos se hace un poco más fácil. Y luego tendremos que sintetizarla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues veis que la tuberosidad es una de las patitas que teníamos de nuestra mesa. Solamente con poner la placa, muchas veces si la tuberosidad es lo suficientemente grande, va a quedar aplastada y va a quedar fija ahí. Pero si no, también tenemos los tornillos aquí que van a atravesar ese fragmento de la tuberosidad. Por lo tanto, va a quedar fijado ahí. Y si no, pues tenemos suturas. Veis que a pesar de tener la placa, este es el mismo caso de las radiografías, veis que la tuberosidad nos ha quedado, porque era muy comminuta, todavía nos ha quedado no ha quedado pillada por la placa ni por los tornillos. Entonces ahí lo que habrá que hacer será una sutura, con las propias suturas de tracción o con nuevas suturas, y las vamos a pasar por los orificios que tienen las placas. Tienen unas placas, unos orificios para pasar las suturas, y por ahí podemos terminar de hacer la osteosíntesis de la tuberosidad mayor. Si no hubiéramos hecho esto, en este caso, hubiéramos dejado la tuberosidad desplazada, el manguito no hubiera sido suficiente, no hubiera trabajado bien y el resultado funcional final hubiera sido malo. O sea que esto hay que fijarse bastante bien a la hora de hacerlo. Y luego tenemos la tuberosidad menor. La tuberosidad menor veis que nos va a bloquear la rotación interna. Y lo que vamos a tener que hacer es llevarla a lateral, ¿de acuerdo? Este es el caso también de antes, que tenía aquí la tuberosidad mayor y aquí está la tuberosidad menor. Lo mismo, la reducción, pues nos va a costar bastante, porque tenemos que llegar hasta el subescapular. Pues haremos lo contrario de la otra vez. Como queremos ir hacia adelante y a la tuberosidad menor, rotación externa, y pondremos el separador profundo y largo en la parte anterior. Y va, de alguna forma, hacemos palanca para que pille la tuberosidad y podemos coger bien el subescapular, ¿de acuerdo? Hay que evitar cogerla por la zona de hueso porque se puede rasgar y nos quedaríamos sin la referencia durante la cirugía. Vamos con el truco número 9, y es que la síntesis, en el caso de la tuberosidad menor, no vamos a poder hacerla con tornillos ni con la placa, en la cirugía mínimamente invasiva. Entonces no nos va a quedar más remedio que fijarla, si no está fijada, si es un fragmento aislado, con suturas. Bien con las suturas que hemos tenido de referencia, las suturamos con la de la tuberosidad mayor, o pasamos suturas nuevas que pasen por los orificios de la placa, ¿de acuerdo? Pero nunca vamos a poder poner tornillos, porque veis que los tornillos se dirigen mayoritariamente a la cabeza desde la tuberosidad mayor, ¿de acuerdo? No queda sitio para coger un tornillo, a no ser que hagas un abordaje abierto. Y esta es la segunda diapositiva más importante. Nosotros tenemos que reducir la cabeza. Tenemos las dos tuberosidades referenciadas y vamos a crear el concepto de ventana tuberositaria, es decir, vamos a llevar la tuberosidad mayor a posterior, la tuberosidad menor a anterior, y lo que nos queda dentro, en el medio, en esa ventana, es la cabeza, que si está en valgo lo vamos a tener la superficie articular y si está en varo veremos el hueso esponjoso, ¿de acuerdo? Y veis que te queda un campo bastante amplio una vez que has creado la ventana tuberositaria. Esto se crea teniendo habiendo cogido unas buenas suturas en la cabeza, en las tuberosidades. Y entonces ahora ya puedes reducir la cabeza. Muchas de las maniobras son iguales que las que ha explicado Hans. Es meter diferentes instrumentos y vamos a ir, veis que a través del abordaje de la ventana se pueden meter diferentes instrumentos, caben bien. Lo único que hay que tener en la cabeza, dónde está la cabeza, qué desplazamiento tiene, con la planificación preoperatoria, para luego esas técnicas, esas maniobras, poderlas hacer bien. Entonces, hay dos formas de desplazamiento, hay muchas más, pero en general, impactadas en valgo, entonces lo que hay que hacer es levantar la cabeza. Veis que aquí podía haber ido mucho más inclinado, pero lo que yo quiero es mantener stock óseo en la cabeza para que luego tenga tornillo, o sea, tenga hueso donde coger mis tornillos. Entonces trataré de mantener todo el stock óseo posible en la cabeza. Veis que aquí queda un gap. Y trato de respetar la metáfisis medial. Esto es con un escoplo ancho
para que no se clave en la cabeza y vas levantando toda la cabeza como si fuera un tobogán. ¿De acuerdo? Esto es un poco más allá. Esto es un split de la cabeza. Tenemos la cabeza parte en su sitio y parte hundida, en valgo. ¿De acuerdo? Lo veis aquí perfectamente. Entonces aquí, como tenemos nosotros la planificación, vamos a hacer lo mismo que antes, pero dirigido a la zona de la cabeza que queremos reducir. ¿De acuerdo? Y es la misma técnica. Ventana tuberositaria, o hacemos el agujero para meternos por ahí y lo vamos levantando con diferentes herramientas, procurando no traspasar la superficie articular. En la cabeza en varo, esta es un poco más difícil. Es más difícil. Y sobre todo hay que fijarse si está la metáfisis medial íntegra. Si está íntegra nos va a ayudar porque tenemos una pata y vamos a lograr reducirlo bien. Pero básicamente el truco es tirar de la diáfisis para abajo y tratar de llevar la cabeza al valgo. Y una vez que se apoye en el valgo, en la zona metafisaria, si la tienes íntegra, hacer una reducción como si fuera una impactada en valgo. ¿De acuerdo? Ahora veis, esta es una cabeza impactada en varo. Hacemos varias maniobras. En esta sí que veis que tratamos de ganar longitud para restaurar la pata en la metáfisis medial. A veces no se logra del todo y tenemos que asumir un cierto grado de acortamiento, que no tiene nada que ver con el acortamiento este. ¿De acuerdo? Pero aquí nuestra pata medial está de alguna forma reconstruida. ¿De acuerdo? La síntesis de la cabeza, pues queremos tornillos poliaxiales. Si la cabeza está en varo, pues el desplazamiento, vamos a querer un tornillo en la zona inferior. Y si está en valgo, lo que vamos a hacer es evitar el desplazamiento otra vez en valgo, pues vamos a tirar los tornillos más hacia arriba. De esa forma, con la poliaxialidad, tú vas a poner los tornillos en la modalidad que tú quieras de construcción. Para uno de las principal complicación es la penetración intraarticular. Entonces, los trucos para evitar la penetración intraarticular es, primero, no brocar. Segundo, si tienes tornillos canulados, usar las agujas de Kirchner y usar el palpador, como se ve aquí. El palpador nunca te va a atravesar el hueso subcondral. Y tú sabes que en cuanto llegues hasta aquí, que tu tornillo tiene que ser menos que eso. ¿De acuerdo? Puedes restarle 2 o 4, como quieras. Y luego el siguiente truco es comprobar en rotación externa, como te había puesto Hans el rayo, en rotación externa y en rotación interna, que en ninguna de esas proyecciones tus tornillos o tus agujas previas traspasan el cartílago intraarticular. Si haces esto, la probabilidad de tener un tornillo intraarticular es muy baja, salvo que el paciente luego tenga una necrosis avascular. ¿De acuerdo? Se evita totalmente la penetración intraarticular. Hemos reducido las tuberosidades, hemos reducido la cabeza, tenemos la ventana tuberositaria y ahora tenemos que cerrar las patas. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestra ventana tuberositaria, entonces la tuberosidad mayor la vamos a llevar a lateral y la menor a lateral, de forma que crucemos el gesto este, las suturas. Y cerramos la ventana tuberositaria y terminamos de poner las dos patitas al taburete. Y ya tenemos nuestro taburete creado, ¿de acuerdo? Esto con las suturas de referencia. Yo no las anudo, yo las dejo así, controladas todo el rato, porque así te permite manejar las tuberosidades en todo momento, ¿de acuerdo? La placa la pongo por encima, evitando que los tornillos luego en los blocados pasen, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ya la diáfisis. La diáfisis puede estar a medial o puede estar a lateral, ¿de acuerdo? El primer paso para reducir la diáfisis es poner el paciente muy vertical. Si pones el paciente muy vertical, la diáfisis va a caer, era lo que hablábamos antes con los tratamientos ortopédicos, y te va a reconstruir prácticamente la metáfisis medial. Esto es importante, muy vertical, muy vertical. El codo por fuera para manejar en todo momento el brazo y el soporte que no levante la diáfisis, ¿de acuerdo? Que quede el codo colgando, porque de esa forma se va a reducir la diáfisis sola. Y luego las maniobras de reducción, puedes meter diferentes instrumentos, un Hohmann, hay que llegar bien abajo porque a veces hay fractura y si desplazas, si haces mucha tracción puedes romper ahí más la zona metafisaria. Entonces las maniobras de reducción son, aquí ha salido mi mano, es tirar y con una mano en la axila desplazar a lateral, en este caso. Pero aquí os pongo una cosa que hay veces que no se reduce y es porque aunque la tuberosidad menor muchas veces se lleva el surco y parte de la tuberosidad mayor, hay veces que la fractura se produce por aquí. ¿Y qué pasa? Que la porción larga del bíceps se te cuela y se te queda entre el subescapular tuberosidad menor y la cabeza. Y ves que la diáfisis, por más que quieras,
no se reduce. Entonces el truco es meter el dedo y calzarlo. Se toca muy bien porque llegas con el abordaje perfectamente, ¿de acuerdo? Pero que te acuerdes, dices, ostras, puede estar la porción larga del bíceps, no reduzco la diáfisis, voy a meter el dedo y enseguida se te reduce perfectamente, ¿de acuerdo? Y por último, el truco 19, que es, nosotros vamos a hacer, ya tenemos todo reducido, vamos a hacer la osteosíntesis de la diáfisis. Entonces ahí lo que vamos a hacer es un tornillo de tracción. ¿Habéis visto? Lo ponemos para atrás. Que con el tornillo de tracción que ponemos aquí, la metáfisis medial se va a reducir. Antes de hacer esto, hay que comprobar que se produce un deslizamiento efectivo, porque nosotros, hay veces que se queda pillado en esta zona, haces la tracción y no te viene la diáfisis, pero porque hay zonas imbricadas de hueso de la cabeza y no te permiten deslizar. Hay que comprobar primero que permite deslizar. Para eso hay que dar la tracción antes de poner la primera aguja que ponemos aquí. A ver si sale. La primera aguja que ponemos aquí hay que dar tracción para que la diáfisis vaya perfectamente. Y entonces nosotros aquí pondremos 3 tornillos diafisarios de bloqueo con 6 corticales, que es suficiente para que el paciente pueda mover. Y esta es nuestra osteosíntesis final. Como conclusión, deciros que si tú tienes una buena reducción, vas a tener buena función, y si tienes una osteosíntesis estable, vas a poder hacer fisioterapia precoz y el paciente va a mover rápido. Como conclusiones, el abordaje nos va a permitir llegar al foco de fractura. Mucho cuidado con el nervio axilar. La reducción tiene que ser prácticamente anatómica, no hay que ser un purista, pero nos va a permitir hacerla bien si tenemos una buena planificación y si tenemos en la cabeza la silla de St. Gallen. Y por último, la síntesis, mi recomendación es hacerla con una placa de bloqueo, si es poliaxial mucho mejor, y acordaros de que siempre las suturas pueden hacer que tengamos una síntesis final de nuestras tuberosidades. Mi email es ese, si alguna vez alguno tiene un caso y quiere comentarme algún truco o tal, pues ahí lo tiene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.